Yo creo que el cine es algo muy personal que nadie te puede enseñar a hacer. Por ejemplo, yo filmo en orden cronológico. Ok. Y eso en la escuela de cine es lo primero que te dicen, ni de chiste, o sea, no, y punto. Es tan compleja la realidad de nuestro país que el cine es necesario. Y digo el cine, no las series. Cuando empezaba sí era el sueño estar en Cannes y en Venecia y he tenido mucha suerte de lograrlo y de regresar y de ganar premios. La verdad es que ya no pienso en esas cosas, pienso en el público. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Yo soy Gaby Mesa con Z y estoy feliz, emocionada desde que me dijeron que iba a tener este gran invitado. He estado contenta de que llegue este día finalmente. Bueno, ustedes ya ven el título de este video. Antes que nada, muchas gracias a Rafa Rosales y a Caro Jeffilich en la realización de este video audio, a Beca Salas de mi equipo de Hablando de Cinecon. Recuerden, pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma de podcast y ya pueden ver también el video en Spotify, por si quieren ver nuestros bellos rostros. También pueden verlo en el canal de YouTube, Hablando de Cinecon, al cual los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Habiendo dicho eso, mis queridos cinéfilos, desde sus primeros cortometrajes, Michel Franco ha demostrado que no es un cineasta que busca la comodidad ni el consenso. Con un estilo inconfundible y un ojo quirúrgico para la atención, su cine se sumerge en lo más oscuro de la memoria, la violencia y las dinámicas de poder, siempre con una frialdad que resulta incómoda y fascinante. Autodidacta, pero con una visión clara desde el principio, Franco ha recorrido el mundo con sus historias, dejando su huella en festivales como Cannes, Venecia y Berlín. Desde Después de Lucía hasta Memory, sus películas han provocado debates acalorados sobre la sociedad, la familia y la violencia estructural. Y aunque la taquilla no siempre le ha sido algo sencillo, su cine sigue impactando y desafiando al espectador. Colaborando con artistas como Jessica Chastain, Tim Roth y Nayela Norvind, Michel Franco ha construido una filmografía que no se anda con rodeos, donde cada plano está diseñado para incomodar, cuestionar y resonar. Hoy, por supuesto, lo tenemos en este espacio, así que sin más que hablar, cinéfilos, platiquemos sobre su proceso, su evolución y su forma de entender el cine. Hablemos de cine con Michel Franco. Ay, Michel, gracias por estar aquí. No, y con este recibimiento, feliz de platicar contigo. Estamos contentos y yo, la verdad, una de mis grandes frustraciones del año pasado, yo creo que a ver si es como, ¿por qué no ha salido Memory en las salas de cine? Tuve la oportunidad de ver esta película en el Festival de Morelia, que tuvo su estreno, y de verdad se convirtió en una de mis películas favoritas del 2023, si no me equivoco, que es cuando se estrenó. Sí. Y finalmente llega a salas de cine. ¿Por qué tardó tanto? ¿23 o...? 23. Sí, 23, sí. Ajá. Tardó tanto por... Bueno, la parte más difícil de nuestro trabajo, o que no debería ser nuestro trabajo de los productores y directores, es justo la distribución. Sí. A mi cine le ha ido muy bien si lo vemos como cine de arte, que le va bien en salas de cine. Si lo vemos como cine comercial, pues menos bien, ¿no? Pero Después de Lucía tuvo muy buena taquilla en 2012 y ahí me volví ambicioso y quise siempre buscar y tener público. Y a unas les ha ido más, a otras menos. Bueno, Nuevo Orden también tuvo mucha audiencia. Nuevo Orden tuvo como 500,000 de espectadores, que para hacer durante pandemia, pues es bastante. Yo creo que hubiera tenido muchísimo más si nos esperábamos. Creo que fue un error salir en pandemia. Pero bueno, también es parte del cine que tiene siempre la papa caliente, la película, y la quieres sacar ya, y yo trato de hacer una película al año y quieres ir a lo que sigue. Porque disfruto hacerlo, no por el reto de hacer una al año. Y bueno, Memory se tardó, creo que la exhibición en salas de cine después de la pandemia no se ha recuperado del todo, y sigue siendo difícil encontrar el mejor momento y tal. En este caso también nos tardamos porque insistimos en obtener Eficine Distribución para mejorar la condición de la salida. Pero bueno, el tema es que ya está en salas. Yo creo que al gran público no le afecta que fue mucho después de Venecia. Yo creo que van por la historia, y algunos porque conocen mi cine y muchos porque les gusta Jessica Chastain. Y espero que no afecte que tardó tanto en salir. Que luego incluso yo me quedé pensando, ¿no había sido considerada para premios, por ejemplo, como el Oscar, porque no tenía su recorrido aún en salas de cine? No, la bronca ahí fue otra. Para seguir agregando capas de dificultad al asunto, fuimos a Venecia
cuando SAG, si te acuerdas, el sindicato de actores americano estaba en huelga. Sí. Y para poder ir a Venecia, para llevar a Jessica y Peter y no ir yo solo, como Yorgos Lanthimos fue Cinema Stone, por ejemplo, con Poor Things, firmamos un interim agreement, un acuerdo que permitió que Jessica fuera, pero que hizo que los estudios grandes no consideraran comprar películas con ese acuerdo firmado. Okay. Entonces, al no tener una compañía grande detrás, pues la campaña para el Oscar es imposible. Porque un distribuidor independiente no le alcanza, no tiene el alcance. Te cuestan muchos millones de dólares las campañas para Oscar. Ese fue el tema. Y como tampoco ha sido nunca mi ambición estar en los Oscars o estar en... Cuando empezaba, sí era el sueño estar en Cannes y en Venecia y he tenido mucha suerte de lograrlo y de regresar y de ganar premios. La verdad es que ya no pienso en esas cosas, pienso en el público. Estoy obsesionado con poder filmar lo que quiero y que lo que quiero filmar llegue al público, sobre todo de México y de otros países. Porque ese es el interés real de hacer una película, es el diálogo con el público. Yo creo que si a cualquier director le dijeras, puedes filmar lo que tú quieras, con toda la libertad y todo el dinero del mundo, pero nadie va a ver la película, o sea, ni una sola persona o solo tus 3 amigos o familia, pues no haces la película. Claro. El director que dice que no le importa el público es falso. Me importa el público que a su vez tiene interés en el buen cine y eso es a valores entendidos lo que para mí es buen cine. Pero bueno, ya me callo y te dejo hablar. No, pues al revés. Sí, aquí el que viene a hablar es tú, Michelle, así que tú expláyate lo que quieras. Pero es interesante lo que dices porque quizá entonces sí había un punto en tu carrera, como mencionas al inicio, en el que tu objetivo meta sí era más el festival, más allá de la exhibición en sala de cine, es decir, te interesaba a ti más que tuviera un recorrido por festivales, que te posicionaras como un director que puede tener ese tipo de reconocimientos antes que la taquilla, por ejemplo, en cines. Al principio, bueno, con los cortometrajes era lograr contar una historia, un corto que funcionara, que tuviera sentido. Me llevé la sorpresa de que los recibieron bien y que gané un par de premios por ahí en Europa y tal. Me envalentoné y sentí que podía escribir una película. Me costó muchísimo trabajo. Daniel y Ana, no me atrevería para nada a decir que llegar a Cannes era una meta. Ni siquiera era un sueño. Ni sabía bien qué era el Festival de Cannes, la verdad. O sea, sabía que era el festival más importante del mundo donde mis directores favoritos habían estrenado sus películas desde Bergman y Buñuel y demás. Pero no, yo creo que es una locura tener eso como meta. Yo solo quería hacer una buena película, buena lo que yo entiendo por bueno, ¿no? En esa época estaba obsesionado con Haneke y Lars von Trier y dice Daniel y Ana y para mi sorpresa la tomaron en Cannes y yo estaba feliz. Fue una experiencia difícil por la presión que sientes y porque también... de pronto pensaba, nunca voy a volver aquí. O sea, fue un garbanzo de libra, fue suerte. Y entonces, para después de Lucía, trabajé muchísimo en el guión. Y ahí sí que, como ya había ido una vez a Cannes, pensaba, pues igual y vuelvo. Pero no era la meta volver a Cannes. La meta era hacer una película que con profundidad y de manera seria explorara los temas y lo que planteé en el guión. Después de Lucía. Después de Lucía. Yo fui el productor, director y escritor de la película. La filmé de manera completamente independiente. Con la ayuda de mucha gente. Obviamente el cine es un arte colectivo. Y yo creo que el esfuerzo que hice provocó que la tomaran en Cannes, que Tim Roth le diera el premio en la sección que participaba, Una cierta mirada, que Tim Roth me dijera vamos a trabajar juntos, que en México tuviera casi 1 millón de espectadores. Yo creo que es un error cuando un director hace una película y por eso fallan tanto las películas de los estudios y demás. Cuando diseñan una película con objetivos, están pues
haciendo una película como si fuera un producto y tomando una actitud condescendiente con la gente, con el público, y quedan cosas que no tienen alma. Y yo creo que cuando uno hace su mejor esfuerzo y de veras tiene algo que sacar, algo que explorar y que decir, pues salen buenas películas. Y así fue que terminé trabajando con Tim Roth, eso fue en 2015, Chronic, y pues ahora, muchos años después, con Sundown. Otra vez volví con Tim, y bueno, luego hice Nuevo Orden en México, y Jessica Chastain vio Nuevo Orden, le encantó, y ahí fue que salió el chance, la oportunidad de colaborar. Sí, y haciendo cine se me va la vida. El otro día le trataba de explicar a alguien. O sea, es la mejor inversión de mi tiempo, pero si trato de acordarme cómo me sentía o dónde estaba en lo personal también, en el 2009 o en el 2013 o en el 2002... digo, ese año estaba filmando tal cosa. Claro, tu métrica son las películas que estabas haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí. Mencionas, Michelle, por ejemplo, la importancia que hay de no trabajar las películas con una meta, sino con la sustancia, con el concepto, con el mensaje que quieres transmitir. Esa primera película que escribes también después de Lucía, ¿cuál era el impulso que te llevó como a escribir esa historia en particular? ¿Qué es lo que querías transmitir? Era una película muy personal sobre y es el tema más recurrente en mis películas, la desintegración familiar o el drama que una familia puede vivir cuando los miembros de esa familia se quieren mucho, digamos, y tienen las mejores intenciones, y el amor que se tienen es lo que daña. Y ese era el fondo de la película. ¿Cuánto daño le puedes hacer a quien más quieres justamente tratando de protegerlo? Sí, las dinámicas familiares, lo torcidas que pueden llegar a ser. Digo que es una historia muy personal, no porque en mi familia pasó lo mismo ni cerca, y tengo una familia una relación excelente con toda mi familia, es muy unida. Pero bueno, ¿qué familia no se libra está exenta de sí. Es la vida de... Mira, también otra manera de explicarlo, me interesa siempre en el cine que veo y en el cine que hago, y en Memory también lo va a encontrar la gente, los personajes rotos, los personajes reales, como todos. Si tú te abres y me cuentas los problemas que has atravesado, pues no me sorprendería, porque eso es la vida. Y a mí me choca el cine que busca, el cine y los personajes y la gente también, que buscan mostrar también, que son perfectos y que son exitosos y que son como modelos. Y toda la basura de redes sociales que justo es mostrar mi mejor lado, ¿no? Y a mí me gusta explorar personajes rotos, personajes que a través de asumir y aceptar los problemas que tienen, salen victoriosos o no, pero ese es el interés también de la buena literatura. Y a veces el cine, cuando solo busca hacer entretenimiento, pues se queda en lo superficial. Yo busco que mi cine sea muy entretenido también. Y no lo digo eso a la ligera. El peor pecado creo que el cine puede cometer, o un director, una directora, es aburrir. O sea, mi miedo mayor es aburrir, y cuando estoy editando, estoy siempre consciente de esto no puede aburrir. Ahora, siempre con mucho respeto al público. Entonces, para entretener, pues no vas a dar cualquier pirueta y tomarle el pelo al espectador, porque ahí el espectador inteligente también se va a aburrir. Hay que tener un diálogo de buen nivel con el público. Claro. Y hablando de personajes rotos, digo, usualmente recorremos la carrera del director de sus inicios hasta lo último, pero me vino a la mente una de las mejores escenas que yo he visto y de las mejores interpretaciones, y por eso me sorprende tanto que no ha estado nominado al Oscar esta película, y Jessica Chastain como mejor actriz, porque hay una escena en la película en donde ella están a punto como de tener... Bueno, es una escena como de intimidad, es que no quiero hacer ningún spoiler, la verdad, porque es importante. ¡Wow!
O sea, la escena con Jessica es de las mejores actuaciones que yo he visto, no solo de ella, Sí. sino en mi vida. O sea, y dije, es que Jessica tiene que estar... Se merecía otro Oscar, sin duda. 100%. Sí. Y a Peter le dieron el premio de mejor actor en el Festival de Venecia, que es el reconocimiento mayor que ha tenido en su carrera. Y fue por eso. Esa escena... Lo interesante de trabajar con Jessica, Peter, Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, etcétera, es que, o Hernán Mendoza en México y muchísimos actores aquí que tienen el mismo nivel, es lo interesante de trabajar con Jessica, esa escena, y con Peter, es que hicieron exactamente lo que estaba escrito. Sin embargo, todo lo que tú ves y disfrutas es su interpretación de lo que estaba escrito. O sea, yo no le digo a Jessica, haz exactamente esto. Ok. Es simpático porque ella siempre dice, nada más hice lo que escribiste. Pero es su interpretación de lo que escribió y ese es el talento de un actor. Yo tampoco sabía lo que iban a hacer porque no hay ensayos. En mis películas no hay ensayos. Lo único que les dije en esa escena a Peter y a Jessica es, estoy listo para que la cámara pueda llegar desde la puerta de la entrada de la casa hasta la cama. Y vamos a ver qué pasa y acción. Y también tengo un fotógrafo hiper talentoso con el que puedo permitirme filmar el ensayo y no se equivoca. Y la escena que acabas de mencionar fue la única toma, no la filmé 2 veces, porque me pareció, como tú dices, que no había nada Una genialidad. Sí, fue genialidad de ellos y como director y escritor lo que hago es crear el contexto para que ellos puedan hacer eso. Creo que es una manera de describir el trabajo de un director. ¿Por qué prefieres trabajar siempre ha sido así, sin ensayos, desde el inicio? Cuando hice Daniel y Ana, mi primera película que filmamos en 35 milímetros, había muchos ensayos porque cuando filmas en cine, que en esa época todavía era lo común. ¿Como 2003? No, filmamos en 2008. Todos los cortos que hice los filmé en 16 milímetros y mi ópera prima en 35 milímetros. Ok. Y pues ahí sí que... es interesante porque cuando corre la cámara pues sientes la tensión de... Sí. Se está yendo ahí... El metraje. Sí, miles y miles de pesos. Cada... sí. Entonces pues quieres saber exactamente qué va a pasar y tal. Entonces es más difícil improvisar más así. meticuloso. Y ahora que trabajo... Cuando hice Después de Lucía combiné a muchos... no actores, o sea, todos los chavos no tenían experiencia actuando, con Hernán Mendoza, que nunca había hecho una película, venía del teatro. Y ahí tampoco, ahí hicimos como que un taller con los chicos y tal, pero no ensayos, nada más que como yo era como era más inseguro, llegábamos a la toma 27, 28, o sea, entonces de alguna manera puedes decir, pues se filmaban los ensayos. Espero no en la escena del pastel. No, no. Pobre Tessa. En las difíciles, esa escena nos la pasamos riéndonos, sobre todo Tessa. Esa fue de las más como simpáticas de filmar, contrario a a lo que la gente se imagina. Por supuesto. Pero... Estabas filmando, no ensayabas por... sí, claro, el costo del... No me gusta ensayar. He aprendido que muchas veces durante el ensayo... sale lo más natural y espontáneo que después, por más que sean talentosos los actores, no se puede repetir. Entonces, filmo el ensayo y muchas veces el ensayo es lo que se queda en la película. Almodóvar tampoco ensaya, ¿verdad? Tengo entendido que siempre es como las... Bueno, Almodóvar y yo trabajamos de manera diametralmente opuesta. Te lo puedo contar de primera mano por lo que Emma Suárez, que es protagonista de Las Hijas de Abril, que acababa de hacer Julieta. Claro. Por eso la contraté, porque vi Julieta. Y yo quería filmar en México otra vez, en mi idioma. Y traje a Emma Suárez. Y ella me contaba... Yo le doy muchísima libertad a los actores. O sea, una vez que entienden los límites de lo que están en el lenguaje que yo establezco, les doy mucha libertad. O sea, no es que pueden hacer cualquier cosa. Dentro del cine que planteo, tienen mucha libertad. Con Almodóvar, Emma me contaba, te pones este vestuario y dices esto y cuentas tantos segundos. O sea, es todo mucho más preciso. Más milimétrico.
Sí, sí, bueno, a mí me encanta también el cine de Almodóvar y para lograr... Wes Anderson es igual o peor. Y me encanta el cine de Wes Anderson. O sea, peor digo... Sí, sí, más rigidez. O sea, Sí, como sí, más sí, sí. esa Y me rigidez a encanta la el hora de cine filmar. de Wes Anderson. Menos la última. Y ¿sabes qué? Pues, si hablas Asteroid City, ajá. yo pensé lo mismo que tú, pero cuando escuché a mi sobrina de 17, 18 años amar esa película, entendí que los que estamos mal somos nosotros, no Wes Anderson. Está hecha para gente muy joven. Y ¿Sí sientes que es para otro público? para gente más joven. O sea, los chicos que descubren a Wes Anderson con esa película se emocionan como cuando yo vi Royal Tenenbaums o Rushmore. Es verdad. Yo creo que va por ahí. Pero bueno, Hitchcock también trabajaba así. Y yo, si queremos hablar de a quién le tomo más prestado, sería más a Cassavetes, ¿no? O sea, no soy tan libre como él. Ojalá tuviera esa capacidad. Cada director es diferente. Lo interesante de una carrera, ni siquiera una carrera, de una vida en cine, cuando trabajas mucho sobre todo, es encontrar tu voz y tu manera de trabajar. Y por eso tengo mucha suerte que que no estudié cine. Que no tuve muchos maestros, pero trabajando, como Chuy Chávez, el fotógrafo de Daniel y Annie después de Lucía, aprendí muchísimo de él. ¿Sientes que la escuela te hubiera generado como una imposición, como una estructura que te hubiera como limitado más esa...? Es que en las escuelas, con todo respeto, como Woody Allen decía en Annie Hall, ¿no? Los que no saben hacer, enseñan. Y los que no saben... ¿Cómo dicen Annie Hall? Los que no saben hacer, enseñan. Y los que no saben enseñar, enseñan educación física. Y los que no pueden hacer ni eso, enseñaban en mi escuela. Eso es de Woody Allen. Yo creo que el cine es algo muy personal que nadie te puede enseñar a hacer. Por ejemplo, yo filmo en orden cronológico. Ok. Y eso en la escuela de cine es lo primero que te dicen, ni de chiste. O sea, no, y punto. Yo tengo al editor en el set y cada toma que filmo la voy a pegar como es en orden cronológico. Voy descubriendo en orden, valga la redundancia, si la película se está construyendo en la dirección correcta o no. Porque filmo en orden cronológico, no llevo continuista, que eso es el infarto de todo mundo y en la escuela de cine te matan, ¿no? Pero pues yo para qué quiero un continuista o una continuista en set. No uso video assist, que es... mira, eso es por ejemplo, interesante. Pedro Almodóvar se encierra en un cuarto con aire acondicionado y él está viendo el video assist. A distancia. Y sí. Y yo estoy pegado a la cámara viendo a los actores y no uso video. Y etcétera, etcétera. Muchas películas, como Después de Lucía, las hice sin diseño de producción. O sea, dirección de arte. Porque no tenía presupuesto, pero también porque me quería concentrar solo en lo que realmente importa, no en la estética, sino en el fondo del asunto, ¿no? Admiro mucho a Lars von Trier y creo que el Dogma 95 tiene que ver justo con eso, con dejar de preocuparte por lo superficial y reconectar con los actores y con la esencia de cada película. Es interesante que mencionas, estas primeras películas y también que eras más inseguro en tus primeros rodajes, ¿no? ¿Cuál quizá es uno de los cambios más grandes que tú has reconocido que has tenido como director y que te hubiera gustado quizá, todo se tiene que experimentar de la manera que se experimentó, pero que te hubiera gustado saber en tus primeras películas? Cada película es dificilísima de filmar y siempre por razones distintas a las que calculas. Cuando hice Chronic, el miedo era cómo dirigir a Tim Roth. En inglés. Y en inglés. Y sobre todo, más que cómo dirigir a Tim Roth, es puedo pasar de Después de Lucía, que costó muy poco dinero y tuvo mucho éxito, a hacer una película con mucho más dinero en Los Ángeles, en inglés, con Tim Roth, con sindicatos y reglas y demás, y que siga siendo una película mía. Más de tu autor. O voy a renunciar a lo que soy
Y lo bueno de Tim es que fue muy buen aliado en justo recordarme y defender lo que yo hago y en decirme, no, pero es que en Después de Lucía sí, y en Después de Lucía tal. Entonces, por eso Tim fue muy buen aliado. En Nuevo Orden, pues imaginar que un país se va al carajo. Esa lucha de clases sociales, o mejor dicho, el día que por la injusticia social y las disparidades de clases económica, pues todo explota, que yo siempre me he preguntado cómo es que no ha pasado antes, no solo en México, en todos lados, ¿no? Es una vergüenza cómo tanta gente vive pues de manera tan precaria, es de lo más injusto. Pero imaginar eso y filmarlo otra vez sin todo el dinero que normalmente un guión como ese hubiera requerido, ese fue otro reto enorme. Pero luego después de eso filmo películas más íntimas y creo que va a ser fácil y me llevo sorpresas sí, nunca es fácil hacer cine. Y la inseguridad o los miedos, o sea, lo que yo le hubiera dicho contestando tu pregunta, lo que me hubiera dicho cuando empezaba es, los miedos, al contrario, hay que asumir el miedo. El miedo es correcto, porque lo más probable es que quede mal la película y que te vaya mal. Entonces, está bien sentir nervios y miedo. No hay que esconderlo, hay que con la gente que está colaborando estar abierto y que vean que tienes miedo y que estás inseguro y que entiendan por qué y que te ayuden a explorar y a entender de dónde viene el miedo, y eso es un poco como una terapia. Si te haces el valiente y vas mostrando en el set que tienes todas las respuestas, ese es un error. Y yo soy el primero en decir, esta escena no sirve y quién escribió esto es una porquería, y obviamente es un chiste porque lo escribí yo. Y entonces los actores me dicen, calma, ¿por qué crees que no sirve y tal? Y juntos hacemos que funcione. De acuerdo. Oye, mencionas, por ejemplo, en tu trabajo en Hollywood y este tema de que hay sindicatos, otro presupuesto, obviamente es otro tipo de dirección de los actores, el idioma, etcétera. Es muy, muy diferente, me imagino que sí, pero para saber de voz tuya, ¿cómo se gestiona y cómo se produce y cómo se filma una película en México versus en Estados Unidos? Yo me creí el cuento al principio, así como en la escuela de cine te castran y te ponen reglas y te dicen esto no, esto no, esto no, esto no. Esto es muy caro, esto... O sea, la escuela de cine es no. Totalmente de acuerdo. Hollywood, o bueno, el sistema americano también es reglas, no. Cuando hice Chronic me creí un poco el cuento y jugué un poco por las reglas porque no pensé que se podía hacer de otro modo. Memory fue lo contrario. Habíamos como 25 mexicanos que la mayoría ni permisos de trabajo tenían, haciendo la película sin sindicatos, y las escenas del metro tampoco pedimos permiso para filmar ahí. O sea, y justo eso a Jessica y Peter pues les encanta. Pues sí. Porque están hartos de las megaproducciones en donde lo que hacen durante su día es esperar y que los apapachan y tal, pero pues eso a quien le emociona. Para eso te vas a tu casa, ¿no? Sí, o a un spa. Sí, lo que quieren es actuar. Entonces conmigo no hay ni trailers, ni cero lujos, pero tampoco hay tiempos de espera porque mi fotógrafo es súper rápido y siempre estamos trabajando, jugando, hablando de la escena que sigue. Y eso es lo que les gusta mucho. Entonces ya no me importa si filmo en Nueva York o en Los Ángeles o donde sea. Ahora filmé otra película de la que no vamos a platicar mucho hoy porque no ha salido y no me gusta. ¿También con Jessica? Sí. También con Jessica y con Isaac Hernández. Estuvo en Berlín hace 3 semanas. Se llama Dreams, Sueños. Y esa sí la hicimos con sindicato porque en San Francisco hay tan pocos rodajes que no puedes pasar por abajo del radar. Se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, te van a ver con la cámara y se van a dar cuenta, sí. Pero también ya aprendí que hablas con el sindicato y les dices, mira, yo trabajo así, no tengo dinero y punto. Y lo tienen que aceptar, Sí. Entonces,
Además, tú dijiste, cuando trabajas en Hollywood, yo no trabajo en Hollywood porque no me he alquilado por ningún estudio, ni... Siguen siendo producciones independientes. Memory se produjo entre Ficine, dinero chileno, de inversionistas chilenos de un fondo, y algunos americanos, pero es completamente independiente. Pagamos un poco el precio de no tuvimos una campaña de Óscares y demás. Claro, porque si la hubiera producido un estudio... Ellos empujan. Claro, de antemano no hubiera sido independiente, entonces no hubiéramos llegado a todo esto de la huelga de actores y demás. Pero yo prefiero pagar el precio de la independencia y no tener que pedirle permiso a nadie de por qué voy a filmar como voy a filmar o, ¿sabes? Cosas de esas. Pero imagino que sí te han ofrecido algunos estudios, ¿no? Como contratarte. Sí, pero... Es voluntaria entonces la decisión de mejor no. Sí, totalmente. Okay. Siempre digo, si ya me partí la cabeza y me he esforzado por hacer lo que hago y me ha dado buenos resultados y a mis 45 años soy independiente y no le tengo que pedir permiso a nadie y los actores de este nivel quieren trabajar conmigo o puedo poner un país de cabeza como en Nuevo Orden. O traer a Tim Roth y Charlotte Gainsbourg a Caleta. O sea, si ya estoy haciendo lo que quiero, ¿para qué voy a subordinarme con un estudio? Claro que si algún día me dijeran, tienes absoluta libertad. Claro. Pero eso no existe. Siempre, si te metes en la cama con el diablo, pues hay un precio que pagar, ¿no? Oye, Michelle, mencionaste Nuevo Orden, que claro, es una película que fue súper controversial. Ya se estrenó, pues, desde la pandemia, ya van a ser 5 años. O sea, yo genuinamente recuerdo, o sea, de esos momentos que dicen que uno puede no recordar cómo fueron las cosas, pero nunca olvida cómo se sintió. Yo vi esa película en Plaza Carso y salí, o sea, de verdad, pero yo salí como paranoica, ¿sabes? Como que salí del estacionamiento, me acuerdo, lo tengo muy claro, y tenía miedo, o sea, como que genuinamente me generó una presión muy peculiar la película, y creo que mucha gente lo sintió así. Obviamente también se rodeó de mucha polémica. Ya que pasó todo ese tiempo, ¿cómo lo ves tú la película en retrospectiva? Me hiciste recordar cómo me sentí cuando salí de ver Lost Highway de David Lynch hace muchos más años. Yo la vi en Casa de Arte Mazarik, había un Cinemex ahí chiquito en un como sótano. Que era maravilloso. Y me acuerdo perfecto que salí sintiéndome paranoico y volteando a todos lados y no entendiendo si el diablo me perseguía o qué. Lo que te pasó en Nuevo Orden, yo me atrevo a sugerir, no tuvo que ver con la lógica de esto va a pasar o esto puede... No es una cosa lógica. Es el efecto que el cine te provoca y te llega la tripa al estómago y sales así revuelta. Pero mucha gente lo quería... canalizar nada más a la parte lógica o política y social. Y a mí lo que me enorgullece mucho de Nuevo Orden es el logro y el tamaño cinematográfico que tiene. No quiero ser arrogante, pero el premio en Venecia que ganamos y que gente como Jessica dice, quiero trabajar con Michelle por eso. O, bueno, si te cuento lo que Abel Ferrara me dice de la película, o Gaspar Noé, y etcétera, etcétera. Yo sé que logré algo ahí muy especial. Y también la polémica y la controversia se agradece. Y todavía tengo en mi foto de WhatsApp como perfil un graffiti, vete a la verga, Michelle Franco. Y ahí al lado, porque era la época, algo de estado feminicida. Así estaban las cosas en el 2020, ¿no? Me halaga mucho que haya grafitis en la calle. Digo, mi director favorito, o uno de mis favoritos, es Buñuel y otro es Pasolini. Y el final de Pasolini es muy triste después de lo que hizo con Saló. Lo mataron. Entonces, no soy tan ambicioso ni busco lata a ese nivel. Pero el bobo de Jorge Negrete, que era un gran actor y cantante, amén, pero era un bobo, porque quería expulsar a Buñuel del país. Cuando Los Olvidados se estrenó y solo duró 2 semanas en salas de cine en México. Y si recuerdo bien la historia, él era el director de la ANDA, del Sindicato de Actores.
y pues, creo que quería expulsar a Buñuel por traición a la patria, y no era mexicano. Entonces, pues, ¿cómo viene este gachupín a hablar de lo que ni conoce y los mexicanos no somos capaces? Eso es puras tonterías. Luego fue acá en la película, ganó mejor director, volvió a salas de cine, le fue mucho mejor y Jorge Negrete tuvo que callarse la boca. Pero pues ahí le voy mucho más a Silvia Pinal, que logró incluso financiar películas de Buñuel con tal de actuar y se ganaron juntos la Palma de Oro por Viridiana. Pues Silvia tenía mucha más visión y buen gusto. Y Simón del Desierto a mí me gusta mucho. Es genial. Extraño al final, ¿no? De Nueva York. Sí, ese corte al avión y que luego llegan a otro lugar. Es genial. Extrañísimo, pero muy interesante. Extraño, pero fascinante. Sí. Mi compañía de cine que tengo con Heréndira Núñez Larios, mi dupla como productora, yo por lo que hago tantas películas como director y producimos de otros directores, es porque lo hago todo con Heréndira. Si no, sería imposible. Y nuestra compañía se llama Teorema. Y justo es porque Teorema de Pasolini es una película extrañísima, un poco lo que dice de Simón del Desierto del final. Entonces siempre digo, si me olvido del rumbo, como si pierdo el norte, ahí está Teorema. Hay que ir hacia allá, no hacia lo más comercial, lo más fácil, lo que más van a aceptar, lo digerido. El cine honesto, con carácter, siempre va a causar cuando sale algún tipo de controversia, pero al final es el que tiene una vida larga. The Memory, por regresar un poco a lo que sale en cines ahora, creo que es mi película, la que ha sido menos polémica o la que de manera más unánime ha recibido aceptación de la crítica y público. En Francia fue hipercomercial. Ojalá en México también le vaya muy bien. Claro, no, y es bien interesante porque creo que mucha gente, los comentarios que escuchaba en el Festival de Morelia, es como el cambio que se sintió, no en las temáticas, sino quizá en el tono de, bueno, veníamos de Nuevo Orden, ¿no? Pasar de Nuevo Orden a Memory. Hubo Sundown en medio. Hubo un Sundown en medio, pero mucha gente como que en el apartado, pues la percepción, venían de Nuevo Orden. Correcto. Y brincamos a Memory, que digo, tiene muchos matices, pero también es una historia de amor finalmente. ¿Cómo surge, de qué parte de Michel Franco surge el querer contar esta historia? Lo interesante ahí es que cuando estaba escribiendo el guión, o la escaleta, mejor dicho, le platiqué a mi hermana Victoria Franco, que es con quien siempre... Es la opinión de que... Me interesa mucho también la opinión de Lorenzo Vigas, que es uno de los directores que producimos también juntos. Ok. Que ganó el León de Oro con Desde Allá y hizo La Caja, una gran película que estuvo en Venecia en competencia. Pero platicando con mi hermana le conté la historia que iba a escribir. Y lo que le conté hasta el punto, sin spoilers, en que el personaje de Jessica confronta al de Peter, Peter. En el parque. En el parque. No voy a explicar por qué lo confronta, pero lo que ahí, de lo que lo acusaba, ahí iba a detonar una historia de venganza muy oscura, muy predecible también, me dijo mi hermana. Me dijo, ya has hecho eso muchas veces. Qué interesante. Y me dijo, ya, ¿quién quiere ver eso? Yo no lo quiero ver. Y curiosamente, cuando Jessica leyó el guión, dijo lo mismo, que cuando llegó a ese punto, estaba a punto de cerrar el guión y decir, no, esto no me interesa. Pero pasan 2 páginas y la historia da un giro inesperado. Y pues tuve que como escritor, asumir el reto de explorar ese camino, que es mucho más complicado, porque me había acostumbrado a escribir películas. Sundown no es así, no todas son así, pero Nuevo Orden es cada giro va para peor, ¿no? Sí. Ese era un poco el sistema de esa película que yo encontré muy divertido. Y en Memory me planteé que cada giro vaya para mejor. Y es más difícil escribir eso para mí porque el otro se me da de manera más natural. Y así salió esta película. Ahora que he estado haciendo una película casi al año, o un año sí, otro no, tengo que divertirme con explorar caminos nuevos. No puedo hacer lo mismo y tampoco el público va a tenerme... para mantener el interés del público, pues hay que sorprender. Ok.
Que es interesante porque, o sea, ¿cómo mantienes ese, un poquito mencionabas teorema, ¿no? Ahorita, pero ¿cómo mantienes ese eje de, vaya, o sea, no se trata, creo que digan, Michel Franco, ya sabemos qué esperar, o ese tipo de películas lo caracterizan, va a ser así esa historia, porque creo que Memory justo rompe con eso, aunque sigue manteniendo esos temas como muy fuertes e interesantes. Pero como escritor, ¿cómo mantienes una línea de lo que te interesa, pero al mismo tiempo retarte, justo como mencionas ahora, abrirte como quizá nuevos géneros? De entrada, otra cosa buena de no haber ido a la escuela de cine es que no pienso a partir de géneros. O dicho de otro modo, cuando siento que algo que estoy haciendo está coqueteando con el género, lo aprovecho para decir, el público tiene ciertas expectativas porque está acostumbrada a jugar con con las reglas que cada género establece. Sí. Y eso me vuelve muy fácil sorprender. Claro, es difícil escribir algo, no te puedes sacar de la manga cualquier truco y darle una vuelta de tuerca a la película y ya de manera boba, porque si no tiene sustento no funciona, se cae la ficción. Pero sí me pregunto siempre que estoy escribiendo una película y sin conocer las reglas de los géneros, ¿esta película se ha hecho ya o no? Y si se ha hecho, no desecho la idea. Digo, ¿qué puedo trabajar, reescribir para sorprender con una película que no he visto? Claro que el hilo negro no lo vas a descubrir de a tiro por viaje, pero yo no sé, una película como Nuevo Orden, yo creo que no hay otra. Como Memory, te puedo decir que me robé mucho, por ejemplo, de Cassavetes, hablando de que voy más por esa línea que por la de Hitchcock o Wes Anderson, ¿no? Me robé mucho de una película que se llama Minnie and Moskowitz. Ah, no la he visto. Es una historia de amor entre gente madura. Jenna Rollins cae como adolescente, se enamora y es una super película, te la recomiendo muchísimo. Seguro está en Movie. Y es la única que tomé como referencia. Esa también es una diferencia. Cuando hacía las primeras películas hablaba con el fotógrafo y le decía, pues esto se parece a tal y cual. Y sí, efectivamente, como me han señalado muchas veces, tenía que ver con Haneke o con Lars von Trier o con Bergman, que a su vez le robó muchísimo Haneke a Bergman, porque pues todo es una cadena de robo de unos a otros, ¿no? Una cadena de robo. Y ahora ya no. Una cosa muy liberadora de estar haciendo ahora mi 10ª película y la 11 y así, es que ya no pienso en referencias, ya veo más hacia adentro que hacia afuera. Ok. Que de mucha gente, yo creo que gente, bueno, jóvenes que estén aspirando a ser directores, sí ven tu cine actualmente como referencia. ¿Cómo sientes? Yo no sé qué tanto tu productora también ha producido películas mexicanas, Heroico, incluidas, si no me equivoco. Heroico. Y las dos de David Sonana también mano de obra. Mano de obra y Heroico. Pero no sé qué tanto cine nacional has visto últimamente para contarnos un poquito de cómo es el panorama actual del cine mexicano. Hay mucha gente muy talentosa. Yo creo que no hay otro país con tanto talento como México. Fernanda Valadez, por hablar de La Civil también produjeron, ¿verdad? También produjimos La Civil. Fernanda me parece muy talentosa. Mi favorito, sin dudas, es Amate Escalante, que tiene más edad. Pero hay muchos directores muy interesantes. Fernando que Lorenzo Vigas, que lleva ya 25 años en México. Yo creo que México está en muy buen... Es tan compleja la realidad de nuestro país que el cine es necesario. Y digo el cine, no las series, porque las series las detesto y ni las veo. Y creo que ahí justo está tan manoseado todo. En el streaming. Sí, porque pues hay tantos ejecutivos y una cadena de gente que es imposible hacer algo interesante así. O sea, hay buenas series, sí, pues Twin Peaks de David Lynch, porque nadie le dijo qué hacer. O lo que hace Lars von Trier, o lo que hizo Bergman o Kieślowski, pero cuando lo que hacemos los directores se convierte en un producto, ya pierde todo el valor. Entonces, pero el cine es muy necesario y es la única manera de que gente como Lila Álvarez, por ejemplo, la camarista me encanta, exprese lo que estamos viviendo como sociedad y como individuos y que veamos como en un espejo
a nuestro país. El Eficine fue el cambio elemental para que cuando yo filmé mi primera película en 2008, se hacían no más de 10 películas al año en México. Wow. Ahora se hacen 220. Entonces, es el Eficine lo que detonó el crecimiento. Y para que haya películas buenas, pues tiene que haber otras no tan buenas y otras malas y demás. Tiene que haber mucho para que salgan unas cuantas muy buenas. Así opera el cine en todo el mundo. Claro. ¿Qué tanto vas al cine, Michelle? ¿Así al cine en fin de semana? Voy casi todos los fines de semana cuando estoy en México a la Cineteca. Ajá. Digo cuando estoy en México porque últimamente he estado filmando como Memory en Nueva York y en San Francisco. Pero en la Cineteca es mi lugar favorito porque desgraciadamente en Cinépolis y Cinemex ponen la misma película en 4,000 salas. Sí. Es muy estúpido el asunto. Y luego, se ha quejado mucho la gente de eso. Es muy estúpido. Y luego ellos mismos ponen la siguiente película que desplaza esos 4,000, pues es otra bobada que va a estar en otras 4,000. Yo digo que hay lugar para todo. O sea, que la película hollywoodense esté en 1,500 salas. Está perfecto. Y que la mantengan más tiempo y que la nueva esté en otras 1,000 salas. Pero no por eso patees el cine independiente mexicano o de cualquier país para abrirle paso en otras 3,000 salas a la misma película. O sea, están matando el hábito sano de consumo de cine. Entonces acabo yendo solo a la Cineteca porque pues, ahí es donde encuentras un poco de variedad. ¿Viste Sujo? No la he visto, pero sé que está en la Cineteca y ya tengo casi que el boleto para verla. Está interesante, esa película me gustó. Es muy linda también. La voy a ver. Y ahorita que mencionaste de Memory, tienes razón, este giro que tiene, digo hablando porque también hay un giro interesante en Sujo, es como un giro que lo tiene otro giro, lo que la hace muy peculiar. Me agrada la anécdota de que era un plan diferente y que se transformó en otra La ópera prima de Fernanda es brillante y por eso he escuchado cosas muy buenas de Sujo. Nunca veo trailers ni leo nada hasta ver la película. ¿Qué tanto lees críticas de tus películas? Nunca me tomo muy en serio las críticas, ni las buenas ni las malas. Porque las malas siempre dicen que uno no sabe lo que hace y demás, y las buenas dicen que uno es genial, y pues hay algo en medio de todo, es ficha. Claro. Las críticas son hiper importantes para que el público vaya al cine y para que los distribuidores, por ejemplo, en Estados Unidos se animen a comprar la película. Entonces las valoro y las agradezco, pero no las leo mucho ni me las memorizo. No me las tomo muy en serio. ¿Y no hay algún crítico que tú quizás miraras que ha hablado bien de tu película que te haya emocionado? No, hay muchos. Lo valoro mucho. Ahora, por ejemplo, con Memory casi todas las críticas son positivas. Sí. Hay un crítico en The Guardian, Peter Brocho, que siempre me da curiosidad ver qué escribe, porque siento... Por ejemplo, él dijo cuando Sundown salió en Venecia, dijo... Es la mejor comedia del año en Venecia. Y le dio 5 estrellas. O sea, no era broma. Pues me encantó que alguien por fin entendió que de cierto modo era una comedia la película. Y como es inglés, pues entendió el humor ese muy seco y la comparaba con Bartleby de Melville, que pues es comedia en ese tono. Sí, la crítica es esencial en el mundo del cine, pero creo que es muy importante que los directores no nos lo tomemos muy a pecho. Hay que seguirse moviendo. Ahora sí leo y a veces no sé qué parte se me queda de manera inconsciente también, ¿no? Y voy asimilando. Claro, puede ser. Y ahorita que mencionabas también, digo, es interesante lo de la crítica. Cuando uno dirige una película o es autor de cualquier cosa y está allá afuera, dicen que pues que ya no es de uno, ¿no? Es del público y la interpretación que puede tener cada uno de ellos. Pero ¿ha habido alguna película, historia o simplemente algún como punto de vista de alguna película tuya que sí te hayan dado ganas como decir no es lo que quise decir o si sueltas enteramente a que la gente interprete lo que ellos quieran? Siempre filmo de manera que dejando mucho lugar para la interpretación. Ok. Me parece que el cine... Bueno, ese es el cine que me gusta ver de cualquier modo. No sé si Nuevo Orden es un poco más... va
pega un poco más en la cabeza, digamos, directo. No sé. Nunca he vuelto a ver mis películas. ¿Ninguna nunca? No, nunca. Y seguramente si las veo solo me acordaría de, ay, cuando filmé esa escena o eso lo pude haber hecho mejor o tal. Entonces, como que me cuesta trabajo ver o pensar en mi cine como cine. Es más parte, es mi trabajo y ya. Una extensión de tu vida, ¿no? Sí, y siempre que la gente me pregunta qué significa algo en mis películas o qué pasó después o tal, opto por preguntarlo de vuelta. Pues, ¿tú qué crees que pasó? Y yo no tengo más autoridad que el público. Yo no sé más sobre un personaje que lo que el público sabe. Quizá con Nuevo Orden haya sido como en la que había como más un cuestionamiento, ¿no? O sea, donde había como más oportunidad de tu lado de dar como una réplica a la... Creo que Nuevo Orden es de todas mis películas la primera que más que hablar sobre un mundo interior, más que ser introspectiva en cuanto al planteamiento de los personajes, es una película que ve hacia afuera. Esa creo que es la diferencia. Y que era ambiciosa en ese sentido del quiebre de un país, de una sociedad. Yo creo que por eso es tan distinta a mis otras películas. Ok, y una pregunta que no sé si te han hecho, tuvimos aquí a Tessa ahí hace un año, creo. ¿Cómo fue el proceso de encontrar a Tessa después de Lucía? Porque aparte ella era súper joven. El guión estaba escrito para un hombre, iba a ser la historia de un papá y su hijo, y así lo trabajé 1 año y medio, pero no tenía otra vez ni paciencia, ni dinero, ni tiempo para un proceso de casting en el que yo sabía que encontrar un grupo de adolescentes, o sea, castear actores adolescentes y que luego pretender, aspirar a que se generara una química real en pantalla, pensé eso es casi imposible. Y más sin dinero y sin tiempo, y aunque fuera con dinero, a veces no tener dinero es una ventaja para llegar a mejores soluciones. Y vi a Tessa con sus amigos, tenían 15 años, y estaban tomando y fumando un poco y tal, en casa de Nailea, yo estaba ahí visitando. Y justo pensé, si mi película se viera así de real y de natural, sería una gran película. Y entonces luego dije, pues, propónselo a Tessa y a ellos, a todos sus amigos, y reescribí el guión además es más interesante pensándolo en mujer. Sí. Y así fue, se lo planteé, hablé con los papás de todos los chicos, y todo el mundo aceptó. Interesante que aceptaran unánimes. Fue fuerte la historia. Confiaban mucho en mí y venía de Daniel y Ana, que era un trabajo serio. Y también me decían, mira, si en la película hacen todas estas escenas difíciles y que salen borrachos y qué tal, y sí, me acuerdo que los papás de alguno de ellos me dijeron, si ven en pantalla lo estúpidos que se ven emborrachándose y demás, tal vez dejen de tomar cada fin de semana. Entonces, adelante, hazlo. De que así, tú crees que te ves muy cool, pero te ves así. Exacto. ¿No? En la pantalla grande. Y muchos de ahí se volvieron actores, siguieron con una carrera como Gonzalo Vega, el hermano de Marimar, que no sabía si quería actuar o no. Y otros también. No sabía que era hermano de Marimar Vega, entonces. Sí. Como no sabía, digo, es una tontería, pero no sabía que Tessa era hermana de Nayan. Por eso Nayan también siempre la tuve muy, muy en el radar y yo Nuevo Orden se lo escribí a Nayan. O sea, el papel tiene mucho de ella, en muchos sentidos, no voy a especificar en qué, pero tenemos una relación muy, muy buena y volvería a trabajar con ellas dos sin duda. ¿Qué tan viable sería tener un elenco mixto, Michelle, como entre estos artistas, actores que ya conoces como Jessica Chastain y talento mexicano en una película? Bueno, la nueva Dreams que otra vez no es un bailarín mexicano, ¿no? Pero es Isaac Hernández, el bailarín mexicano que había actuado con Manolo Caro, pero no tiene mucha experiencia como actor. Manolo me habló maravillas de él y pues se echa un mano a mano con Jessica Chastain. Y mucha gente me decía, estás loco, ¿por qué pones a un cuate que no tiene casi nada de experiencia a la par de Jessica? Y la tripa me dijo que sí, y lo hizo igual de bien que Jessica.
La tripa me dijo que sí. Me gusta mucho, mucho instinto. Michelle, digo, te preguntaré de tus películas, pero ya mencionaste muchas referencias de directores favoritos y preguntar películas favoritas es horrible. Así que la última pregunta sería, ¿cuál es la película tuya de la que estás más orgulloso hasta hoy? Eso es difícil de contestar. Lo sé, porque disculpa. cada una es por otros motivos. Nuevo Orden, por muchas razones y por los retos que representaba. Después de Lucía, porque fue la que me abrió muchas puertas y me presentó al gran público y la que hizo que Tim me dijera vamos a trabajar juntos. Pero sin duda también a nivel cómo conecta con el público, Memory, porque entra por otro lado al espectador y eso creo que también abrió otra fase mía que voy a seguir explorando. Sí. Que no quiere decir, final feliz o final... No, porque mucha gente cree que va por ahí, ¿no? No es eso, pero no sé, es tocar otras notas. Y me gusta que lo probé y salió bien. Y es mi primer colaboración con Jessica, yo creo que muchas que vamos a seguir haciendo. Entonces, estoy muy orgulloso de Memory y cómo se relaciona con el público. Ay, pues cinéfilos, vayan a ver Memory, de verdad, es una gran película y pues qué felicidad que ya llegó a salas de cine. Espero que puedan ir a verla y bueno, me imagino Michelle no tiene redes sociales, así que no te las voy a preguntar. ¿O sí tienes redes sociales? No, hay por ahí un Instagram que abrieron en la oficina, pero que no, que repostea una vez cosas de Jessica y ya. No tengo... Bueno, cuando vean la película, dejen sus comentarios aquí, en Letterboxd también, que creo que es un espacio padre, ¿no? Creo que de Teorema sí hay, de la productora sí hay. Sí, cierto. Sí. Ahí pueden dejar también sus comentarios. Y bueno, muchas gracias a Rafa, a Caro, a Beca y principalmente a ti, Michelle, por darte el tiempo de venir a platicar aquí en Hablando de Cinecon. Gracias a todos y lo disfruté muchísimo. Ay, qué fantasía. Gracias, cinéfilos, y nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.